preguntarles a ambos primero, ¿por qué hay tantas diferencias en la sensibilidad política y en el comportamiento frente a las manifestaciones en diferentes regiones de nuestro país? Y se ha planteado una división entre el norte, apaciguado en general, y el sur. Sobre todo tres regiones, que son Cusco, Madre de Dios y Puno, en donde hay más actividad de paro, protestas y de violencias que en el resto. ¿Qué explica esta diferencia? ¿Por qué hay regiones como Ayacucho, en donde hubo muchos muertos inicialmente, que se han apaciguado aparentemente, y otras regiones donde se han podido ir liberando los bloqueos de las carreteras, mientras que no hemos avanzado mucho en ese sentido en las tres que he mencionado, características del sur, Madre de Dios, Cusco y Puno? ¿Cuál es su opinión sobre este tema, señor Luis Taiz? Quiero dejarle aquí al general, que tiene más información que yo. Debe ser por respeto, aunque quizá por cálculo. Desconfíe usted de lo civil y general, ¿eh? Por favor, su opinión. Primero que nada, un gusto saludarte, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Las manifestaciones se dan en el marco de la población, ¿no? Con apoyo de la población o sin apoyo de la población. Y sin apoyo de la población no pasa nada. Huancayo, supuestamente donde nace Perú Libre, Cerrón y toda la extrema izquierda, la ultra izquierda, digamos, dijo un día: aquí nadie para. Y no pararon. Es la población la que determina realmente si es que se para o no se para. Desafortunadamente en Puno, y nosotros sabemos, ha habido infiltración bastante del MAS, el MAS y los ponchos rojos de Bolivia. Fíjate el nivel de violencia en Puno, ¿no? 22 puestos de la policía destruidos, 5 pasos fronterizos donde había SUNAT, policía destruidos. Y en ese escenario, ¿quién gana realmente? Gana el narcotráfico, ganan los negocios ilegales. Entonces, de un lado, la penetración ideológica que viene desde Bolivia, con gobernantes muy malos, con gobernadores muy malos. Puno en este momento tiene 2.600 millones de soles de saldo de balanza que no han sido capaces de gastar. Y tienen 90% de anemia. Entonces, ¿cómo no va a estar descontenta esa población? Tiene que estar descontenta. Pero lógico, el descontento ellos convenientemente lo orientan hacia Lima, cuando deberían orientarlo hacia los gobernadores incapaces que han tenido, que han estado más preocupados en condecorar a Evo Morales, o han estado preocupados en otros temas, menos en resolver los problemas sociales. Y entonces esto se deriva de problemas sociales en un problema político. Un problema político de descontento masivo con la capital de la República. Entonces vamos a Lima, creyendo que venir a Lima es la solución definitiva a sus problemas. Cuando tendríamos que ver que la marcha sea de Lima a las provincias, de Lima para dar solución a sus problemas. Y eso no lo hacemos. No hay un combate real a la extrema pobreza, Fernando. Nuestra estrategia es fallida porque vamos del chorreo, del goteo, del centro del país, de la capital del país, que debe gotear a los extremos. Y en los extremos es donde está la extrema pobreza. Yo alguna vez en el ejército hablé de la logística inversa como solución a los problemas de mi institución. Comprábamos equipos de cómputo y se quedaban en Lima, se quedaban en Arequipa, se quedaban en Piura y no llegaban a las fronteras. Entonces decidí que sea al revés, que primero se abastezca a los problemas a los lugares más alejados. Deberíamos hacer igual en la lucha contra la pobreza si es que queremos acabarla. Primero acabar con la pobreza en aquellos lugares lejanos y luego hacia el centro, pero aquí hacemos al revés. Y así no hay problemas, no hay soluciones sociales y eso exacerba la posibilidad de que se generen problemas políticos. Y aquí hay una manipulación manifiesta de actores extremistas. Hoy día se ha publicado en Yochewa un manifiesto de los remanentes de Sendero en el Brae. Y lo que se dice en ese manifiesto, que te lo puedo compartir luego, es exactamente lo que repiten los que movilizan a la gente hoy día en Lima. Exactamente lo mismo. Piden constituyente, piden la remoción de Dina Boluarte, piden exactamente el mismo discurso. Entonces estamos frente a un fenómeno eminentemente político de busca de captura del poder aprovechando la democracia. Por eso es que no se van a poner de acuerdo, porque lo que estamos viendo aquí en las discusiones en el Congreso es una lucha por preservar la democracia o caer al comunismo. Y yo creo que todos estamos del lado de la democracia, porque el comunismo no es demócrata, pues ya sabemos eso. Miremos Venezuela.
No, miremos Nicaragua. Eso no es democracia, al menos como lo entendemos, y quizá deberíamos trabajar más para que todos lo entendamos por igual. Señor Taiz, ¿en qué puntos está de acuerdo con el análisis que ha hecho el general Guibovich y en qué puntos quiere usted complementar su propia visión? Gracias, Fernando, por invitarme después favor, de tanto es tiempo un gusto que tenerlo, he estado señor Taiz. Lo recordamos de la marcha de los 4 suyos, lo recordamos de los esfuerzos por descentralización, de manera que queremos saber su opinión. Mira, yo he estado en Puno parando un paro, que fue nada menos que cuando mataron al alcalde de Ilave. Yo estuve parado frente a 15.000 personas en la plaza. Capital Y no me Aymara. digas que eran aymaras. Los policías tuvimos que sacarlos porque los estaban linchar. atacando, tuvimos que sacarlos. Y al ejército lo dejamos parado para que no saliera, porque había siempre, hay en los gobiernos algunos que dicen una cosa y otros que dicen otra. En el gobierno, Unos creen que se pueden resolver los problemas con balas y otros creen que eso agrava los problemas. Así es, pues. Yo creo que el tema es el diálogo, porque yo me acuerdo mucho que, o sea, en todos estos temas sociales hay condiciones objetivas y condiciones subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Lo que tú has dicho, pobreza, ¿no es cierto? Descuido, falta de presencia del Estado, anemia, abusos, carencias de agua, etcétera, salud. etcétera, etcétera. O sea, tenemos para enumerar cualquier cantidad. Y hay condiciones subjetivas, que son las ideologías que agarran eso, le dan su interpretación y juegan con eso para hacer sus banderas políticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Que yo creo que en este caso ha fracasado, es dialogar. Pero dialogar implica que el servicio de inteligencia nos diga en qué momento, qué está pasando antes de que pase. Porque eso hacíamos en el gobierno del presidente Toledo. Teníamos una reunión todos los lunes con el Servicio de Inteligencia Nacional, con el Servicio de Inteligencia de las 4 instituciones, para analizar cuáles eran el mapa de conflictos. Y entonces se designaba allí con el Consejo de Ministros, y se designaba un ministro que se encargara de eso. Y entonces se preparaba y tenía que ir, y se tenía que ir para allá. Claro, a mí me designaban mucho más, porque como yo estaba en el Consejo Nacional de Descentralización, todo el mundo decía, no, eso es descentralización. Ahora bien, ¿me entiendes? estamos ante una realidad pero quiero irte a una cosa, sí, que no quiero esquivar tu pregunta. Sí. Yo creo que es muy importante, por eso se hizo la descentralización. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que pudiera haber presencia del Estado en las localidades, a nivel y darles mayor posibilidad de hacer cosas. Pero al final no fue así. El otro día escuché al señor, al congresista, ¿cómo se llama? El médico fujimorista. Aguinaga. Aguinaga, ¿no? Decir, ¿por qué esta descentralización tan mal hecha? Oye, esa descentralización ni siquiera fue de Toledo. Fue una aprobación unánime del Congreso de la República. Yo no estaba de acuerdo con muchas de las leyes, de los artículos de la ley, pero había que cumplirla. ¿Te das cuenta? Había un desespero por apurarse. De acuerdo. Permítame hacer una pregunta precisa en este contexto, ahora que han dado sus primeras versiones. En este caso hay algo diferente también, que es la duración y el número de muertos. Porque usted habla de Ilave, donde hubo un muerto. Horrible, trágico, lamentable, repudiable. Pero acá estamos ante varias decenas, cerca de 60. Entonces, y esto viene durando más o menos también 60 días. Entonces la pregunta es, ¿qué salida hay? Y ha habido un consenso en la clase política de, por lo menos, cambiemos las autoridades políticas del Ejecutivo y del Congreso. Y no se ha podido, porque los sucesivos proyectos que se han presentado han sido derrotados en el Congreso. Ante sus ojos, hace pocos minutos, hemos visto la sesión de la Comisión de Constitución, donde no se ha alcanzado el número de votos necesario para que el proyecto presentado por el Ejecutivo y sustentado ante esa misma comisión por el ministro de Justicia esta misma tarde pase al Pleno.
de manera que hemos fracasado y tal como están las cosas, deberemos, si no hay una solución de aquí al 10 de febrero, seguir hasta el año 26 con las mismas autoridades parlamentarias y ejecutivas. ¿Por qué hay ese bloqueo respecto de un tema concreto, que es de adoptar un cronograma electoral? ¿Cómo lo ve usted, general Guiovich? Permítame tocar lo último que habló Lucho Taiz sobre la descentralización. Yo creo que el proyecto de ese momento obedecía a circunstancias de ese momento. En el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que la descentralización tiene que mejorarse, puede mejorarse. Sin duda. Hay que reducir el número de departamentos a regiones realmente, porque es una departamentalización, y buscar de optimizar el empleo de los recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. No lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Te cuento, San Marcos, un distrito de la provincia de Huari, de mi región. Con Chucos, ¿no? Con Chucos. Ha recibido en 17 años casi 3.000 millones de soles, un distrito de 15.000 habitantes. Uno de los más ricos del Perú. Y su hospital se encuentra en muletas, literalmente, ¿no? No puede ser, no hay agua potable, no hay alcantarillado, entonces no puede ser. O sea, tenemos que repensar la descentralización. Ahora, volviendo al tema, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Fernando, los cambios, cuando hablamos de cambios políticos, se pueden dar de dos maneras. Cambios dentro del sistema democrático en este caso, y cambios del sistema. Lo que estamos viendo aquí en las marchas, lo que estamos viendo, lo que proponen los congresistas de izquierda es cambiar el sistema. Ellos quieren ir a una constituyente para cambiar el sistema, ir a un régimen como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, que ya no es democracia. Y entonces yo sí saludo a quienes están fajándose y defendiendo la democracia. Es difícil ponerse de acuerdo, pero hay una cerrazón de la izquierda porque hay el referéndum y hay la Asamblea Constituyente. ¿Y la Asamblea Constituyente para qué es? Veamos la experiencia de todos los países que han transitado este camino, yendo a la Constituyente. ¿Qué pasó con Venezuela? 20 o más años en el gobierno. 24, sí. Dictadura. Nicaragua, Asamblea Constituyente, dictadura. Argentina, Venezuela, hay algunas diferencias, pero en general es lo mismo. Y aquí quieren una constituyente para cambiar de sistema. Ellos quieren llevarnos al socialismo del siglo XXI, que es lo que quiere el Foro de Sao Paulo y lo que quiere el Grupo de Puebla. Entonces, en eso va a ser difícil que se pongan de acuerdo. Yo coincido plenamente que mejor es el diálogo que las balas. Los otros partidos han dado muestras de un gran sentido de Estado. Su ex partido de Acción Popular vota dividido, votó 10 contra el cronograma que se había aprobado y solamente 4 a favor, de manera que no es un problema solamente de los votos de quienes se oponen a esto, porque como usted dice, quieren condicionar su voto a otro factor que la famosa asamblea.